Bueno, Apenas, Muy buenos días. Soy Margarita Sánchez, participante de la comunidad Fuentes de Misericordia, una comunidad católica y misionera. Fuentes de Misericordia somos 100% misioneros que se reúnen todas las mañanas a las 8 de la mañana para hablar sobre la palabra de Dios y sobre el mensaje que el Señor tiene para nosotros cada día. Nuestro líder, Norman Muneva, y todos los que estamos acá, los invitamos a participar de esta breve reunión que Dios nos ha dado para estar con Él en este momento. Amén. Oremos. Señor Jesús, en este momento te ponemos en tus manos esta santa palabra que es tuya, Señor, que es tu bendición, que es lo que tú quieres que hablamos. Te pedimos, Señor, que nos mandes a tu Sagrado Espíritu Santo para que nos ilumine nuestras mentes, nos dé don de la palabra y nos dé el don de la fe y de la misericordia para poder poner en práctica todo lo que tú nos quieres enseñar y hablar en este día. Nos dé discernimiento para poder entender tu palabra. Te lo pedimos, Señor Jesús, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasamos a escuchar con mucho amor, con mucha fe, con mucha entrega la palabra de Dios. lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabí, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos un minutico para reflexionar sobre lo que ha dicho nuestra santa palabra y poderla exponer. Los que empecemos con los que nos quieran hacer el favor de colaborarnos con su exposición, con lo que han pensado, con lo que pasaron en esta cuaresma, todo lo que les dejó la cuaresma. Analicemos qué hicimos en esta semana de cuaresma, de muerte y resurrección del Señor, y qué nos dejó. Amén. ¿Quién quiere participar? Yo quiero participar. Hoy la palabra me dice que, buenos días para todos. Hoy la palabra me dice que definitivamente esta semana de Pascua, todo esto de la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues nos trae pues a un arrepentimiento total y a renovar pues nuestro bautismo. Entonces estamos llamados a esa conversión, a dejar al lado todas las cosas negativas, todo lo que nos hace daño, todo lo que no permite el Señor, para ser renovados con todo el sacrificio y toda la entrega que hizo el Señor por nosotros. Entonces, yo siento que en mi corazón me está diciendo el Señor que tenemos que eh, tener una plena conversión de nosotros y poner en práctica la palabra y hacerlo de corazón. Amén. Amén. ¿Quién más? Marta Lucía tiene la manito levantada. Gracias, buenos días. Pues sí, este evangelio denota como cuando uno no encuentra al Señor y cuando está ausente el Señor y no logra ver dónde es que está el Señor y llora. O sea, la ausencia del Señor eh, en nuestras vidas puede provocar muchas cosas, entre esas lágrimas de desconsuelo, de desesperanza. eh, de no saber qué camino seguir, ¿sí? Pero cuando el Señor se acerca a nuestra vida a preguntarnos: ¿y por qué lloras? ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué, por qué tienes rabia? ¿Por qué tantas cosas? Eh, y sabemos y lo visualizamos y lo reconocemos: Rabuní, maestro, ahí estás. Ya son cuando ella lo reconoció, sus lágrimas pararon y ya el Señor se dejó como reconocer de ella, ¿no? Y sabemos que hay muchos que después de
de que el Señor resucitó, no lo reconocían, como los del camino de Maús, hablando con Él y no lo reconocían. Entonces ese reconocimiento del Señor es el que permite tener esa esperanza, ese consuelo y esa fortaleza para seguir adelante, ¿no? Para seguir adelante. Es muy bonito este evangelio de hoy porque nosotros nos vemos reflejados en ella. Nos vemos muy reflejados en esas lágrimas, en que a veces la vida pues presenta panoramas muy desconsolantes, por decirlo así, muy oscuros, qué sé yo. Pero el Señor, cuando resucita, yo les decía el año pasado que es como que yo me lo imagino así como con la capa de los superhéroes, como Superman, cuando el Señor vuelve como recargado, recargado de poder, recargado de luz, recargado de Espíritu Santo, y ese reconocimiento de ese Jesús resucitado, un antes y un después, es el que nos permite seguir adelante con ánimo, ¿sí? Con fe, con esa fe que nos da ese mismo Jesús resucitado. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo he sido defensora siempre de vivir las emociones, pues que digo yo no, es así. Las emociones es algo una parte muy importante del ser humano, ¿sí? Las emociones son muy importantes en nosotros. Dejarlas, fluir, vivirlas, manifestarlas. Pero una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Las emociones es algo natural en nosotros, los sentimientos son lo que yo hago con eso que estoy viviendo, ¿sí? Que siento, ya le pongo algo subjetivo, algo mío. Y en este caso, pues sí, María estaba sintiendo estaba reflejando una emoción de tristeza, pero sus sentimientos ya la llevaron a las lágrimas, que es normal, la tristeza, y a veces esos sentimientos que nosotros, lo que hacemos con esas emociones no nos permiten ver a Jesús, no nos permite reconocerlo. En este caso, ella lo confundió con el jardinero y no permitía ver en ese ser que estaba al frente de ella, no le permitía ver al Señor. Muchas veces, sí, nosotros vivimos esas emociones de miedo, de tristeza, de enojo, incluso de alegría, de euforia. Hasta ahí está bien. Pero lo que hacemos, lo que sentimos, cómo gestionamos esas emociones no nos permiten ver la presencia de Jesús, no solo en la situación, sino en las personas, en nosotros mismos. No nos permite reconocerlo y vivirlo, como decía ahorita Martica. No nos permitimos vivirlos porque nosotros mismos tenemos bloqueos, no escuchamos. Cuando alguien nos habla, estamos más pendientes de mirar cómo le respondemos que de verdad ponerle atención a esa persona cuando en infinidad de situaciones. Bueno, en todo caso es que esta lágrima en primera instancia no le permitieron reconocer al Señor, pero cuando se dispuso, cuando escuchó la voz, cuando le dijo su nombre, María, el Señor no le dijo, no llores, le dijo, ¿por qué lloras? Se recuperó, lo reconoció y tuvo una conversación con él. Y él le puso una misión, le hizo un envío y ella cumplió plenamente. ¿Ella qué se hizo? No se puso a seguir llorando sobre lo que estaba sintiendo, sino se secó las lágrimas y fue a cumplir esa misión. Esto me lleva también a nosotros mismos, obviamente, a que
nos dispongamos, vivamos sí las emociones que tenemos que vivir, pero nos dispongamos más para reconocer al Señor aún en las situaciones difíciles, porque en las situaciones difíciles también está Él, llevándonos de la mano, dándonos fortaleza, consolándonos, enseñándonos a superarlas, así como lo hizo Pedro en la Cuaresma. Se resaltó, o yo por lo menos resaltaba, me llamaba mucho la atención y lo dije varias veces, la traición de Pedro, porque así como Judas lo traicionó, Pedro también, pero Pedro también se repuso de esa traición, de esa negación. Mire quién es, cuando se dispuso y cuando de verdad el Espíritu Santo obraba, porque yo digo, yo por lo menos he recibido, quién sabe cuántas veces el Espíritu Santo ahora que nos estamos preparando para esa venida, para esa llegada del Espíritu Santo en estos 50 días, pero a veces me dejo llevar más por el miedo que siento, por qué sé yo. Entonces cuando nos disponemos, digo yo, viviendo esas emociones de miedo, de lo que sea, pero realmente me dispongo a la acción, como también le decía Margarita en la oración, que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, que la palabra se haga vida en nosotros, somos otros completamente diferentes. Pedro era imprudente, era arrebatado, era miedoso, ese miedo fue lo que le llevó a negar al Señor, pero él no se quedó con eso. Él ya está siendo un hombre nuevo, ya está siendo. Y el Señor, así como nos preparó en una Cuaresma para vivir esa pasión y para vivir la resurrección, también nos está preparando en estos días para que dispongamos nuestro corazón y realmente dejemos que el Espíritu Santo actúe, sí, que lo recibamos, y ya lo hemos recibido muchas veces, pero que realmente actúe. Él quiere hacernos lugar de su presencia y que realmente disponernos para que actúe, para que actúe. Nosotros nunca vamos a dejar de vivir emociones, pero ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Nos seguimos dejando dominar por eso que sentimos o realmente dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? El miedo nunca lo vamos a dejar de sentir, la tristeza, la euforia, eso nunca lo vamos a dejar de sentir. Pero si vamos a esperar a dejar de sentir eso, pues grave, porque nunca va a pasar. Si dejamos mejor que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a dominar, a gestionar y que actúe en nosotros, la situación va a ser diferente a pesar de, así como María Magdalena se fue a cumplir la misión que el Señor le encomendó y fue testigo, así como Pedro superó todo lo que pasó y lo que y ahora habla con interés, con la guía del Espíritu Santo, así nosotros también podemos hacerlo. Si nos dejamos de verdad inundar y que el Espíritu Santo sea el que actúe, que no sean nuestras fuerzas, sino sea el Espíritu Santo el que actúe en cada una de nuestras decisiones y nuestras acciones, incluso nuestras omisiones. A pesar de que por momentos caigamos o flaqueemos, no importa, pero el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros y algún día alcanzaremos en plenitud todo lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? Sí, señora, yo. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Yo vi a lo que Nancy está ahorita. Porque ella antes de verlo, le decía que le cómo lo había puesto. Entonces ella estaba viendo con ese dolor en su corazón, los ojos llenos de lágrimas, pienso yo. Y eso era lo que la dejaba mirar. No lo vio porque estaba mirando con los ojos del cuerpo, con los ojos físicos que nosotros tenemos. Pero el Señor estaba ahí y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver a Papito Dios, porque con nuestros ojos no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a sentir, vamos a escuchar lo que habla,
que nos habla, que está siempre con nosotros, que hay que verlo, hay que ver a Cristo en nuestra esperanza, con los ojos del alma, con esa esperanza que es el amor, que es nuestra salvación. Y así el espíritu, porque el físico pues no lo vamos a ver, pero el espíritu sí está siempre con nosotros. Él nos dejó ese espíritu que hasta el sol de hoy está, que, que él siempre y él nunca va a decir, yo estoy en un rato y después vuelvo. No, él se multiplicó, él es en todo ser humano, en cada uno de nosotros, en todas las situaciones, depende de cada uno como le estemos abierta nuestro corazón y nuestra mente. Asimismo, él nos va a ayudar, nos va a actuar, nos va a dirigir a qué es lo que tenemos que hacer y que hagamos la voluntad de Papito Dios, siempre y cuando nosotros tengamos esa capacidad, esa voluntad de hacerlo, porque Él no nos obliga, pero Él sí nos envía a hacer lo que Él nos va enseñando, lo que Él nos va dando, entonces que lo transmitamos a los otros. Amén. Gracias. Margarita, por favor, abre tu micrófono. Ya. Amén. ¿Hay alguien más? Margarita, muy Buenos días. pues ya lo han dicho la mayoría. Es verdad que como mamita María, muchas veces ella no lo reconoce al instante, pero él le permite, y es lo que yo creo que cada uno de nosotros hemos sentido. De pronto no lo conocíamos, estábamos muertos, pero gracias a Dios, a su palabra, a cada misionero, a cada persona tuyo que el Señor ha dispuesto para poder que Jesús resucite, podemos reconocerlo, podemos ver, quitar esas vendas y poder ver que resucitó, que está en nuestra vida, que dejemos que, permitámosle que Él siga actuando en nuestro ser, en cada uno de nosotros, pues el Señor, si estamos aquí, no es en balde, no es porque nosotros quizás, como en muchas veces en la palabra dice, nosotros ni siquiera lo buscamos, fue Él el que salió a nuestro encuentro, fue Él el que nos buscó, es Él el que nos tiene aquí, es Él el que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y dejemos que sea Él el que actúe en nuestra vida y poder lograr alcanzar ese propósito de solo nosotros, no solo salvarnos, sino de ayudar a salvar a muchos que afuera están necesitados, que nuestras familias necesitan. A veces no nos damos cuenta, un amigo, un vecino, está necesitando de Él y está tan cerca de nosotros y no lo hemos visto. Pero Dios permite que su amor y su misericordia, su grandeza, y regala la sabiduría a cada uno de nosotros para que alcancemos a ver más allá de nuestras narices y podamos ver qué necesita cada uno de nuestros hermanos y podamos enamorarlos y llevarlos a Él. No solo ver los lienzos, no solo ver allí todo porque esos son señales, sino verlo a Él, que es lo más importante, que nosotros podamos verlo a Él a través de cada uno de nuestros hermanos y que cada uno de ellos se enamore y llegue a sus pies. Amén. Margarita, por favor, abre tu micrófono. Margarita, abre tu micrófono, por favor.
Bueno, sentir en la palabra, a mí en este día la palabra, ¿sí? Lo que me dijo Dios, lo que el Espíritu Santo, que le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me dé discernimiento para poder entender y comprender su palabra, que pueda expresar lo que Él quiere que yo hable. Si después de que exprese hay tiempo, pues podemos seguir expresando nuestro sentir. A mí en este día la palabra me habla y me pone dos incógnitas que son estas dos incógnitas que dice, cuando allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó. Entonces, ahí es donde yo siento ese sentir, ¿sí? Que dice, vuélvasen a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios los perdone sus pecados. Siempre me hago esta pregunta cuando inicio la cuaresma, ¿sí? ¿Qué debo hacer en esta cuaresma para que mi vida cambie? ¿Qué debo hacer en esta cuaresma donde Cristo dio su vida y va a dar su vida por nosotros? ¿Qué le puedo dar a Él en la Pascua por la resurrección, por ese amor que Él tuvo con nosotros, porque Él nos perdonó en la cruz, ¿sí? Él nos perdonó en la cruz y nos resucitó y nos dio una nueva vida con su resurrección. Entonces me hago esa pregunta. Y que me dejó una experiencia muy linda este año, la cuaresma. Porque para mí me hizo salir de mis miedos, me hizo salir de mis desánimos, aprendí a perdonar y también siento que también me perdonaron y sané espiritualmente, pero también sané en el cuerpo, porque venía con muchas dificultades. Entonces, ¿qué era mi propósito? ¿Qué es nuestro propósito para iniciar una Semana Santa, como la llamamos nosotros? Ver a Cristo crucificado. ¿Sí? Ver crucificado en la... ¿Qué debía hacer yo en Semana Santa? Por allá en la que perdonar, limpiar mis pecados, para que en la resurrección me diera poder poner en práctica ese bautismo, porque eso es lo que nos quiere decir Pedro. No nos quedemos con la muerte de Cristo. No nos quedemos ahí sentados esperando a que nosotros nos lleguen las cosas por obra, ahí sí como el cuento, por obra del Espíritu Santo, pero sin saber quién es el Espíritu Santo. No. Aprendamos la palabra de Dios, que es la cuaresma, ponernos a las Pascuas, a ponernos a nosotros, a reflexionar en lo que pasó en la Semana Santa. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué resurrección? Es una nueva vida que Dios nos da. Primero, murió la cruz porque nos quería tanto que el Padre prefirió dejarlo a su Hijo para que nosotros nos salváramos. Y en la resurrección, para que nosotros pusiéramos en práctica, ¿sí?
fuéramos, como dice Pedro, fuéramos testimonio de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ya comenzar a poner en práctica lo que Dios nos dio en la Cuaresma, lo vamos a poner en práctica en la Pascua y todos los días de nuestra vida. Pensar que Dios fue tan grato que, que no nos quiso dejar solos, sino que nos dio al Espíritu Santo en su resurrección. Nos dio ese ser, ese amor divino de Él para que nosotros no estuviéramos solos. Que ese Espíritu de Dios lo encontramos en el bautismo. Ahí es donde Dios puso ese Espíritu, donde nos quitó el pecado, donde nos dio una nueva vida. Para mí es grande esa voluntad de Dios, ese amor, esa ternura. Ojalá nosotros pudiéramos de verdad poder cambiar nuestras vidas después de que Jesús resucitó, porque eso es lo que Él quiere, que pongamos en práctica ese bautismo, esa resurrección, que es vida nueva. También me gustó mucho la palabra en el Evangelio que dice, ¿por qué lloras? ¿Sí? Y me dio sí, y a profundizar en la experiencia del resucitado, ¿sí? María ha sido testigo privilegiado de la resurrección de Cristo, porque ella estuvo en la crucifixión, ella estuvo ahí en el templo, ella estuvo cuando lo estuvieron velando en el funeral, todo. Ella sufrió porque ella sabía quién estaba ahí y por ella hubiera cambiado la vida de ella por la de su hijo. Pero ella era tenía tan santa, tan ese amor de ser obediente al Padre para saber que su hijo tenía que pasar por eso. Y el dolor que ella sintió, el dolor, veamos en ese momento, ese dolor que María Santísima sintió al ver a su hijo en la cruz, cómo lo maltrataron, todo lo que le tocó pasar. Y que ella ya lo venía sufriendo antes, porque a ella, me acuerdo cuando le dijeron que le iba a pasar una espada en su corazón, ella ya sabía por qué tenía que pasar, ella ya venía sufriendo. Entonces, yo pienso que así todas las mujeres, nosotros, ¿quién no ha sufrido ese dolor que sintió María? Nosotras las mujeres como madres hemos sufrido el dolor de ver a un hijo alcohólico, de ver a un hijo drogadicto, de ver un hijo en un mal matrimonio, de ver un hijo con pasos que no son, de ver un hijo que no quiere llevar la consagración a Dios. El dolor que nosotros sentimos no es tan grande, pero como el que sintió María. Y que también el dolor que nosotros sentimos es porque no aprendemos a reconocer a Cristo. Si nosotros aprendiéramos a reconocer a Cristo como lo hizo María, el dolor sería más apacible, más tranquilo. ¿Y dónde podemos reconocer a Cristo? En el bautismo, en la palabra, en la misión. Ahí podemos reconocer a Cristo y quitarnos el dolor que pasó María. Llevarnos una vida sana, santa, en la palabra, que es donde podemos regocijarnos, en la confesión, en la misericordia, en la oración. Llevar una vida santa en que podamos vivir al lado y cogidos de la mano de Dios. Amén. Amén.
Amén, Margarita. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, ¿yo qué destacaría de de las lecturas de hoy? En esta primera lectura que está en pantalla, yo destacaría que a este Jesús, dice, con toda seguridad conozca la casa de Israel, que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis o matasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, Señor y Cristo, Señor ungido. Es difícil, a ver. Yo diría que a partir del Evangelio en María Magdalena encuentro yo dos conversiones. ¿Por qué dos conversiones? La primera conversión, cuando de ella el Señor expulsa, creo que si no estoy mal, son 7 demonios. Creo que María Magdalena trabajaba, si no estoy mal, en la prostitución. El Señor expulsa de ella 7 demonios y ella cambia de vida. Eso sucede durante el ministerio de Jesús, el ministerio público, el ministerio humano de Jesús. María Magdalena se convierte en discípulo de Jesús también. Quiere aprender, quiere formarse, camina con Jesús. Y ahora durante la pasión y muerte le están quitando a su maestro. No hay duda que ella lo quería como cada uno de los apóstoles, como cada uno de los discípulos que Jesús tenía, todos lo querían. Ella también va a mirar, va a embalsamarlo tal vez, va a mirar qué ha pasado con Jesús en la tumba. Recordemos que ellos tenían que guardarse de tocar cualquier cosa que fuera impura, y para ellos un muerto era cosa impura. Entonces va hasta después de que pasa esa norma, o sea, primer día, segundo día de la semana, y se encuentra con que la piedra está corrida y no está su maestro. Y eso, como lo decía Nancy, pues despierta sus sentimientos, sus emociones, y llora. La segunda conversión de María Magdalena es cuando Jesús se le revela, cuando Jesús se le manifiesta. Yo pienso que gran parte de la iglesia está en la primera conversión. La gran parte de nuestra iglesia católica está en ese primer paso que dio María Magdalena, de dejar el pecado, de dejar las cosas malas, de apartarse de las cosas del mundo. Y esa primera conversión es buena, claro, es importante. Pero es que la verdadera conversión no es dejar el pecado, la verdadera conversión no es apartarse de las obras del mundo. La verdadera conversión es reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo ha sido constituido Señor y Mesías. Esa es la verdadera conversión. Y yo creo que por eso la gran mayoría, o la gran parte de nuestra iglesia se ha equivocado. Miren ustedes cuántas personas de pronto dicen, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar esto, aquello, lo otro, y no lo pueden hacer, y no lo van a dejar de hacer. Por más intentos que hagan, por más pedagogías que utilicen y estrategias que utilicen, no lo van a poder dejar de hacer por una sencilla razón. Porque ellos todavía siguen al Cristo humano. Ellos todavía siguen a Jesús de Nazaret, no siguen a Jesucristo el Señor. Y hay una gran diferencia entre Jesús de Nazaret, nacido de la Santísima Virgen María, y aquel Jesús resucitado y glorificado que se levantó de la tumba. Hay una gran diferencia. No es lo mismo hablar con una persona común y corriente que nunca ha pasado por la muerte, que sentarse y uno a hablar con alguien que murió y ahora vive, y que me puede demostrar las llagas, que me puede de sus manos, de sus pies. Yo creo que el Señor lo que nos está invitando en la liturgia de hoy de manera especial es a eso,
a reconocer. Mire, para María Magdalena Jesús era el maestro, pero después de que se le aparece allá en el jardín o en la tumba o en el cementerio donde lo hubieran colocado, después de que Jesús se le aparece, ya no es el maestro, ahora es el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que también Judas en la última cena le dijo maestro, lo llamó maestro? También para María Magdalena, Jesús, o sea, la mentalidad, la visión de Jesús, el concepto de Jesús tenía que desaparecer, el viejo concepto de Jesús. Para muchos de nuestra iglesia católica, ustedes saben que, y en la cristiandad, para muchos Jesús es el que les hace milagros, el que les hace favores, el que les ayuda aquí y allá, el que les ayuda con una cosa y con la otra. Para muchos Jesús es ese. Y vuelvo y digo, lo tienen como de sirviente, como lo tienen como de mandadero. Pero cuando Jesús resucita y se le aparece a Pedro, a los discípulos, cuando se le aparece a María Magdalena, ya no es el Jesús que solamente me puede hacer un favor o me puede ayudar con un problema o con una circunstancia. Cuando ellos ven a Jesús resucitado, ahora están ante el Todopoderoso. Por eso la pregunta, ¿por qué lloras? ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso no me conoces? ¿Acaso no me reconoces? ¿Acaso no crees en las palabras que te dije cuando les predicaba? Entonces, una cosa es creer con la mente y otra cosa es creer con el corazón. A la mente llegan, sí, las enseñanzas, las predicaciones, pero al corazón llegan las revelaciones, las manifestaciones de Dios. Yo sé que en las lecturas de aquí en adelante se nos va a hablar de dones, de signos, de señales, de milagros. Y tal vez muy probablemente nosotros ya los hemos vivido. Hemos visto cómo el Señor realmente hace su obra, cómo el Señor se manifiesta, se glorifica, cómo el Señor toca corazones, transforma vidas y sana y libera. Pero la pregunta es, ¿y por qué antes no pasaba eso y ahora sí pasa? ¿Cuál es la diferencia en nosotros para que antes el Señor no hiciera nada, digámoslo de esta manera, y ahora hiciera muchas cosas o ahora haga muchas cosas? Pues que para nosotros ahora Cristo no es el Jesús humano, no es el de Nazaret, es el resucitado, el glorificado. Y cuando cambia nuestra mentalidad en cuanto a eso, y cuando nuestro corazón comienza a ver a Jesús como el verdadero Dios, el verdadero Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nos damos cuenta que para Él no hay nada imposible. Es decir, nuestra fe se potencializa a su máxima expresión. Una cosa entonces es creer en el Jesús de Nazaret y otra cosa es creer en el que se levantó de la tumba, aquel que venció la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás. Y nos damos cuenta que para Él ya no hay nada imposible, que Él todo lo puede. Y de aquí en adelante nuestras vidas van a ser muy diferentes. Y no solamente nuestras vidas, la idea es que también nuestra predicación cambie. Nosotros le decimos a las personas, cambien, dejen esto, dejen aquello, dejen lo otro, pero se nos olvida lo más importante para que ellos puedan cambiar. Y es mostrarles a un Jesús resucitado. Norman, ¿y cómo hago yo para mostrarles a un Jesús resucitado? Dándoles mi testimonio, es parte. Pero yo creo que si ustedes quieren que los demás de verdad tengan la experiencia de un Cristo vivo, oren por ellos, oren con ellos e impónganle en las manos. En el nombre de Jesús, dígale al Espíritu Santo que venga y que les muestre a ese Jesús que todo lo puede, a ese Jesús resucitado, glorificado, a ese Jesús victorioso.
pero que se los muestre en el alma, en el corazón. Por eso es muy importante acompañar la oración con enseñanza o la enseñanza con oración. Pero me gustaría más en este momento hablar de acompañar la oración y luego la enseñanza, con enseñanza. Porque cuando oramos por las personas, ellos sienten a Jesús. Ellos perciben a Jesús. A lo mejor se les quita la ceguera que puede haber en sus ojos espirituales para que comiencen a ver al Señor. Y lo comienzan a ver en sus vidas, lo comienzan a ver en sus distintas circunstancias. Y comienza a crecer su fe. Mientras tanto, no. Si tú le dices a una persona, deja de hacer aquello, deja de hacer lo otro, pero no conoce a Jesús, de nada sirve ese cambio. Va a recaer después, porque no está fundamentado en el poder de Cristo resucitado. Y yo creo que por eso es que el Señor le dice a María Magdalena, le dice, ¿por qué lloras? ¿Se te acabó tu esperanza? ¿Se te perdió tu esperanza? ¿Perdiste la esperanza? No solamente la fe, ¿perdiste la esperanza? Entonces creo que es una invitación bien grande, mis hermanos, para que podamos nosotros también buscar ese encuentro con el resucitado y llevarlo a él a los demás. Pero vuelvo y les digo, no es lo mismo predicar al Nazareno que predicar al resucitado. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norman. Gracias a todos por haber compartido esta reunión y vamos a hacer el cierre con una pequeña oración que nos va a ofrecer Leonor González en acompañamiento a todo este proyecto de vida que hemos hecho hoy. Amén. Leonor. Leo. Si me Gracias, Señor, por toda la obra que haces en nuestra vida, Señor. Que el mensaje de tu palabra, Señor, nos haya enriquecido y haya tocado nuestros corazones, Señor. Que hayamos podido experimentar, que podamos experimentar un cambio en nuestra vida, Señor. Que es lo que más necesitamos, Señor. Podernos convertir en verdaderos proclamadores de tu palabra, mi Señor. Poder llegar al corazón en este momento de muchas personas que necesitan de la presencia tuya en la vida de ellos, Señor. Poder sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz del mundo, Señor. Que el mundo cambie, Señor. Que todos sentamos la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, Leito. Gracias a todos por seguirnos acompañando en este momento en la oración y los invitamos para que sigan todos los días acompañándonos de 8 de la mañana a 9 más o menos y compartan con nosotros para que cada día el Señor nos traiga más creyentes en Él a nuestro grupo de oración, Fuentes de Misericordia, para que llenemos nuestras aulas, para que Él haga nuestro bautismo en nosotros y nos dé una nueva vida de amor, de fe, de regocijo. También quiero invitarlos para que participen en las reuniones hoy lunes en Fusagasugá y en Zubia. Hoy en Fusagasugá es a las 6:30 de la noche en el Salón Comunal del barrio Balmoral. Entonces los esperamos para que compartan con nosotros este momento de alabanza y de la palabra de Dios. También los invito para que participen con su colaboración para con su colaboración en Fuentes de Misericordia, para que nos consignen para los gastos que hay necesarios en el grupo de oración, para las misiones. Son para muchas cosas que tenemos que sacar dineros para poder contribuir con este grupo. Entonces les pido el favor que si pueden colaborar en Fuentes de Misericordia por Nequi, al número que sale ahorita que sale en pantalla y
y que Dios lo guarde, porque también ayudar es misionar. Entonces les pido el favor que por favor no dejemos en saco roto esta colaboración que necesitamos en nuestro grupo de oración. Gracias. Le pido a Norma que por favor si nos puede dar su bendición. El Señor nos bendice y nos guarde. Amén. El Señor levanta su rostro sobre nosotros y nos da su misericordia. Amén. Papito Dios nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias para todos.